Muy buenos días, bienvenidos a nuestra segunda clase de la materia macroeconomía. Bien, en nuestra clase del día de hoy estaremos revisando cuál es la diferencia entre estas dos principales ramas que tiene la economía, microeconomía y macroeconomía. ¿Ok? Como lo hemos platicado desde la primera semana de esta materia, seguramente ya tuvieron algún conocimiento previo en la materia de microeconomía o fundamentos de economía, en donde platicábamos acerca de estas dos ramas, ¿no? Y hoy que estamos revisando particularmente en esta materia macroeconomía, veamos cuál es la diferencia, ¿ok? Sobre todo para que partamos de este punto y entendamos por qué la importancia de revisar específicamente el tema macroeconómico y sobre todo porque hoy estamos viviendo en una situación de cambio en gobiernos, como en Estados Unidos, ¿no? Con la llegada de Trump al poder otra vez, en nuestro país con la llegada de Sheinbaum y en otros países. Pero que tiene que ver mucho con este tema macroeconómico, porque hablamos de países, ¿no? ¿Y cómo esto afecta a la economía? Pues bueno, porque comercialmente existen tratados, existen, pues en este caso, acuerdos comerciales, y de ahí se están agarrando para poder aplicar esos temas macroeconómicos que de alguna manera impactan, ¿ok?, a las economías de los diferentes países. Y bueno, pues para que podamos entender mejor esta relevancia que tiene la macroeconomía, voy a poner ahorita un video que está en YouTube, está muy interesante, donde nos hace la referencia, ¿no?, entre la micro y macroeconomía. Ambas son ramas que son fundamentales de la economía, pero bueno, para podernos centrar específicamente en macroeconomía, ¿de acuerdo? Posteriormente iremos a la plataforma de CETEC para que podamos revisar el contenido y de ahí platiquemos más a fondo al respecto. ¿Sale? Pues sin más, voy a poner este video que les decía, lo van a poder encontrar también en YouTube y para que lo puedan revisar cuantas veces lo vean importante para ustedes. ¿Sale? Entonces voy a proyectarlo. ¿Ok? Y bueno, después de escuchar este video, regresamos para platicar al respecto y con la información de la plataforma. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy toca hablar sobre la macroeconomía y la microeconomía. Como ya hemos visto, la economía es una ciencia social que se estudia desde dos enfoques diferentes, pero relacionados entre sí, la macroeconomía y la microeconomía. Básicamente, la microeconomía se centra en estudiar las decisiones que toman los agentes económicos, mientras que la macroeconomía estudia las decisiones de los países y los gobiernos. Veamos con más detalle estos dos conceptos. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía analiza las diferentes decisiones que toman tanto las personas como las empresas en torno a dos aspectos fundamentales: la asignación de recursos y el precio al que intercambian bienes y servicios. Para realizar este análisis, tiene en cuenta los impuestos, las regulaciones y las leyes gubernamentales. Al realizar un análisis de las decisiones que toman los agentes económicos, la microeconomía no trata de responder o explicar las fuerzas que deben tener lugar en un mercado específico. Más bien, trata de explicar lo que ocurre cuando se producen cambios en dichas fuerzas o en determinadas condiciones. Por ejemplo, la microeconomía examina cómo una empresa responderá ante una bajada de la demanda por parte de sus consumidores o ante la imposición de un nuevo impuesto por parte del gobierno. Los principios claves sobre los que se asienta la microeconomía los iremos viendo en profundidad en los próximos vídeos, por lo que hoy los explicaremos un poco por encima. Eso sí, antes de enumerarlos, comentar que las reglas sobre las que se asienta la microeconomía surgen de un conjunto de leyes y teoremas compatibles, en lugar de a partir de un estudio empírico. Número 1. Demanda, oferta y equilibrio. Los precios vienen determinados por la ley de la oferta y la demanda. En un mercado perfectamente competitivo, los proveedores ofrecen el mismo precio que demandan los consumidores. Esto crea un equilibrio económico. Número 2. Teoría de la producción. Este principio es el estudio de cómo se crean o fabrican los bienes y servicios. Número 3. Costes de producción. Según esta teoría, el precio de los bienes o servicios está determinado por el coste de los recursos utilizados durante la producción. Número 4. Economía laboral. Este principio examina a los trabajadores y los empleadores.
y trata de comprender las pautas de los salarios, los ingresos y las contrataciones. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía, en cambio, estudia el comportamiento de un país y cómo sus políticas repercuten en la economía en su conjunto. Analiza sectores y economías enteras, más que individuos o empresas concretas, por lo que es un enfoque descendente. Intenta responder a preguntas como ¿cuál es la tasa de inflación en el país? ¿Cuáles son las consecuencias de los ciclos económicos? ¿Cuál es la tasa natural de desempleo en el país? ¿Qué factores contribuyen al crecimiento económico? Es decir, la macroeconomía examina fenómenos que afectan a toda la economía. Por ejemplo, gracias a la macroeconomía, podemos saber que una disminución en los impuestos genera un aumento en el consumo agregado, lo que genera a su vez un aumento en el Producto Interior Bruto del país. Origen de la macroeconomía. El origen de la macroeconomía tiene lugar cuando el economista británico John Maynard Keynes publicó en el año 1936 su obra titulada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. En esta obra, Keynes intentó hacer frente al elevado desempleo y a la recesión económica que se vivía en esa época, denominada actualmente como la Gran Depresión. Para ello, propuso un mayor gasto público y una política monetaria expansiva. De esta forma, se incrementó la producción, se generó más empleo y se consiguió salir de la Gran Depresión. Principales diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía. Como ya hemos dicho, ambas ramas analizan la economía. Sin embargo, al utilizar métodos y enfoques diferentes, se pueden apreciar diferencias entre ellas. Hemos realizado un cuadro comparativo para que podamos explicar en detalle estas diferencias. 1. La microeconomía estudia los problemas de la economía a nivel individual, es decir, se ocupa de un producto individual, una empresa, un hogar, una industria, los salarios, los precios, etc. Por otro lado, la macroeconomía se ocupa de cuestiones económicas generales, es decir, no habla de una sola unidad, sino que estudia unidades agregadas, como el tipo de interés, las políticas fiscales y monetarias, el Producto Interior Bruto, la renta nacional, etc. 2. La microeconomía trata con unidades económicas individuales. En cambio, la macroeconomía se centra en las variables económicas agregadas. 3. Las herramientas básicas de la microeconomía son la demanda y la oferta. Por el contrario, la demanda agregada y la oferta agregada son las herramientas principales de la macroeconomía. 4. Al analizar cualquier economía, la microeconomía adopta un enfoque ascendente, mientras que la macroeconomía considera un enfoque descendente. Conclusión. La micro y la macroeconomía no son materias diferentes ni contradictorias, más bien son complementarias e interdependientes. Como cada moneda, la economía tiene dos aspectos, la micro y la macro. El único punto importante que los hace diferentes es el área de aplicación. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos vídeos, para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, Muy bien. Pues bueno, como les decía, este video lo pueden encontrar también en YouTube, así con este mismo nombre, macroeconomía y microeconomía, diferencias y relación. Y bueno, la verdad es que está muy interesante. Vamos a darle un like para que también aquí, digo, lo usamos. Está interesante, bien explicado, porque prácticamente esto es lo que vamos a ver ahorita en la información de la plataforma. ¿Sale? Bueno, voy a bajar un momento el proyección para que de una vez revisemos en la plataforma de CETEC la información que estaremos platicando ahorita al respecto del tema. ¿Sale? Bueno, como bien lo decían en el video, la referencia de estos dos conceptos, micro y macroeconomía, es que no hay una contraposición entre una u otra, sino son dos ramas importantes de la economía y que, bueno, una depende de la otra. Entonces, vamos a ver ahorita más a detalle cuál es esta relevancia y el por qué tenemos, pues, que conocer ambas, ¿no? Aunque hoy en esta materia nos estaremos centrando precisamente en macroeconomía, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre macro y micro? Como lo estuvimos ahorita revisando, ambas son partes, son ramas de la economía y una significa grande y micro significa pequeño, ¿no?
Como lo decía en el concepto está en el video, la macro se va por lo general, ¿sí? Lo que impacta estas variables económicas que impactan a un país y a nivel internacional, ¿no? La referencia que va a tener versus a la micro que hace solamente referencia a los elementos individuales como las empresas, familias, ¿no? E individuos como nosotros, ¿ok? Bueno, por lo tanto, la macroeconomía es la economía de lo grande y la microeconomía es la economía de lo pequeño. Así es como lo pudiéramos ver de una manera mucho más simplificada. Bueno, ¿qué estudian ambas ramas? La microeconomía estudia las variables individuales, como les mencionaba. ¿Cuáles son estas variables individuales? Es el comportamiento se le conocen así como agentes económicos, eh, que de alguna manera, digo, lo podemos identificar. eh, Uno es el consumidor, ¿no? Es un ejemplo, como aquí lo ponen. Un consumidor que compra un automóvil y esto es estudiado por la microeconomía para ver estos conceptos que decían ahí en el video también, oferta y demanda, ¿sale? La oferta es lo que producen las empresas, ¿sí? Y entonces son esos bienes, esos productos, esos servicios que nos ofrecen a nosotros como consumidores, pero es con base a nuestras necesidades, ¿ok? Entonces, entre más opciones de productos, servicios tenemos a nuestra disposición, pues nuestra calidad de vida como ciudadanos es mucho mejor, ¿no? Eh, Tal vez digo, no es una forma despectiva de hacerlo, pero por ejemplo en Cuba, ¿no? O en Venezuela, y en Cuba creo que es la referencia más clara, si alguien de ustedes ha viajado a Cuba o alguien les ha contado, ¿sí? Algo que incluso los mismos ciudadanos cubanos, ¿no? Para quienes van y viajan a su país, estos turistas, pues a veces ni siquiera necesitan el dinero, quieren que les regales cosas, ¿no? Como cosas que para nosotros son muy sencillas, muy como sin tanto valor a lo mejor y unos jeans, unos tenis, y a lo mejor hasta usados, pero pues no les importa, chicles, desodorantes. ¿Y esto por qué? Porque no existe tantos productos o una variedad de productos como nosotros los tenemos, ¿no? Eh, y eso pues a veces ahorita como lo tenemos no lo vemos como tan relevante, pero si no lo tuviéramos sería algo valioso para nosotros. Y es lo que hoy por eso se busca mucho este tema de la oferta y la demanda, que impacta de manera micro, ¿no? En un país, en una población, ¿sí? Porque con base a esas necesidades que tenemos y las empresas producen esos bienes o esos servicios que nos ofrecen, pues podemos tener una mejor calidad de vida, que eso es lo que se busca en cualquier país, ¿no? O es lo que también en los gobiernos se tiene que buscar siempre, ¿ok? Y entonces, en este ejemplo que les poníamos en concreto, eh, aquí lo poníamos. eh, Tú aquí decides en este caso, ¿no? ¿Qué bien quieres adquirir? ¿Sale? Y entonces es un intercambio de lo que yo consumo versus lo que me producen las empresas, porque las empresas no van a producir lo que se les dé la gana, ¿sale? Tiene que haber un estudio de cuál es la demanda que hay de ese producto que ellos quieren ofrecer, ¿sale? Para que lo puedan vender. Si no hay esta evaluación de la demanda que hay de ciertos productos o servicios, pues entonces corren el riesgo las empresas, ustedes que son administradores, de que la producción se quede, ¿sí? No tengan esta venta de esos producción y entonces son pérdidas para la organización, que si esto se acrecenta, hay riesgos incluso de pérdidas muy grandes que hasta un cierre de un negocio se pueda llevar a cabo, ¿no? Y eso impacta económicamente porque al cerrar una empresa, sus operaciones, deja desempleados a muchas personas. Y entonces, si están desempleadas las personas, no tienen un ingreso para poder seguir consumiendo, seguir demandando. Y eso también impacta a la oferta, a la producción de las empresas. Y eso impacta en sí, ahora sí, a un punto más grande que es la macroeconomía, ¿no? A toda esta producción que ahorita vamos a ver bastante como un PIB, que ese es el siguiente punto, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo de la micro, ¿eh? Es la decisión de una empresa de invertir o no en el estudio sobre beneficios de una empresa en concreto, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de
Agentes individuales nos referimos, por ejemplo, en el primer caso era nosotros como individuos, cuál es nuestro comportamiento de comprar o de recurrir a cubrir ciertas necesidades, ¿no? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? Y es con base a cubrir necesidades. Lo mismo pasa con las empresas, que ese es el otro agente individual. Las empresas también deciden en qué invertir, ¿vale? Si más tecnología, este, en más insumos, en incluir más productos en su catálogo, etcétera. Eso lo decide la empresa y es con base a las necesidades que tiene la población a la que van a satisfacer su demanda, ¿no? Bueno, ustedes como administradores es algo que ya hemos platicado en otras materias y que, bueno, pues es una evaluación que tienen que hacer las organizaciones para poder ser productivas y pues tener los rendimientos que se esperan de su operación, ¿sale? Ahora, la macroeconomía estudia lo que en economía conocemos variables agregadas, así que incluso lo mencionaba en el video también, ¿no? ¿Cuáles son estas variables agregadas? Se les conoce como la suma de muchas variables pequeñas, es decir, la suma, veíamos ahí, ¿no? De este, eh, las empresas, los individuos, las familias, todo el consumo en general, ¿no? Eso te va sumando un todo como, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que esa es una variable más siempre referenciada, ¿no? Incluso hasta en las noticias. Vemos que tanto se incrementó o no el PIB. El PIB es toda la producción que tiene un país en un cierto periodo, generalmente de un año, así es como se mide. Entonces, toda la producción que hubo en un país es lo que permite identificar si un país está siendo productivo o no. ¿Sale? Es una variable macroeconómica. Si simplificamos, si tenemos, por ejemplo, 10 personas en un país y cada una produce 2 unidades, el PIB será de 20 unidades. Entonces, bueno, aquí hablamos de personas, pero realmente toda la producción la hacen las empresas. Todo el total de empresas, las que tenemos en nuestro país, su total de producción es lo que cuenta para para esta variable, el PIB. ¿Sale? La producción de cada una de las 10 personas, 2 unidades, es estudiada por la microeconomía, mientras que la suma de todas es estudiada por la macro. Bueno, con este ejemplo se puede dar cuenta uno, ¿no? De cómo de las individuales que son de la micro, la sumatoria del todo te da la macroeconomía, ¿no? Las variables macroeconómicas. Bueno, no sé si pareciera un poquito complicado, pero realmente no lo es. En resumen, es micro, agentes individuales, lo que tiene que ver con empresas, familias, y consumo individual de nosotros como personas. Sin en cambio, en la parte macro es la sumatoria de todo, ¿no? Toda esa producción de todas las empresas, no de empresas particulares, ni por sector, ni por nada, del total, ¿no? Y pues el consumo total que se tiene de esa producción y bueno, pues todo el flujo que se tiene, ¿no? De ingresos por toda esa producción. Eso es la macro. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de variables macroeconómicas y microeconómicas. Aquí con esto podremos tener más referencia de qué mide una y qué mide la otra. Por ejemplo, las variables macroeconómicas. Tenemos el que acabamos de mencionar ahorita, el Producto Interno Bruto, el PIB, ¿ok? Y el PIB, les mencionaba, tiene que ver con toda esta producción que realizan de bienes y servicios todas las empresas que existen en un país. Y se mide toda esta producción generalmente en un año. Entonces, aquí están incluidas incluso las empresas, ajá, las que son extranjeras, pero están en nuestro país y realizan operaciones en nuestro país, ¿no? ¿Por qué se cuenta dentro del PIB? Hay otro variable, ¿no? Que es el Producto Nacional Bruto. Ahí sí solamente se cuentan a las empresas, o a los productores o a todos los nacionales, ¿no? Se descuentan los que son extranjeros. Pero bueno, en esta primera medición es importante también contemplar a estas empresas extranjeras porque las inversiones que traen generan empleos para las familias, ¿no? Para toda la población que tenemos en un país. Entonces, por eso se busca que sí exista esta inversión extranjera. Hay más empresas, hay empleo. Si tenemos empleo nosotros como ciudadanos,
nos permite tener un ingreso. Si tenemos un ingreso, pues podemos cubrir nuestras necesidades, ¿sale? Demandando productos que las empresas generan para nosotros. Entonces, así es como funciona de manera general la economía. Por eso es importante en este PIB y se contempla estas producciones también de empresas extranjeras. Eh, claro, tiene otras desventajas que por eso el gobierno aquí es donde entra y pone ciertas regulaciones, ¿no? Para que no sea perjudicada la economía de un país. Y bueno, eh, en resumen, toda esta también otra de las ventajas, aparte de generar más empleo de estas producciones y que tenemos también empresas extranjeras, es la gran variedad de productos y servicios que tenemos a nuestra disposición, ¿sale? También la llegada de mayor tecnología, ¿ok? Y esto que permite, pues, tener una mejor calidad de vida para las personas porque podemos cubrir de mejor manera nuestras necesidades. Como les mencionaba el ejemplo de hace un rato, en Cuba, en Cuba tienen una política cerrada, ¿no? En cuestión de libre mercado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no hay empresas extranjeras en ese país, ¿no? Entonces, si tú vas, no vas a poder encontrar, quieres comer algo, un McDonald's, un Domino's Pizza, comida de otras, qué sé yo, restaurantes, tipo de marcas, pues no lo vas a encontrar, ¿no? Y entonces, si tú que ya vives de este tipo de circunstancias con esta variedad de productos, servicios, y te encuentras limitados a algunos, pues la verdad es que es medio complicado, ¿no? Tenía una profesora que me decía que su hija estudiaba ya ballet en Cuba y cuando iba, dice, no podía estar más de una semana porque extrañaba mis taquitos, ¿no? Mi comida. No vas a encontrar esta variedad que tenemos de productos, servicios, como lo ves hoy, vas al súper, ¿no? Incluso por ahí veo un TikTok donde unos cubanos entraban a una bodega obrera y se les hacía tan sorprendente la cantidad de productos que había y la variedad de productos que había. Cuando para nosotros es algo natural, algo normal, pero realmente por eso tiene que ver mucho el cómo se maneja una economía, ¿sale? Y que la intención es precisamente que sea estable, ¿sale? Porque eso evita problemas sociales. Como hoy también tenemos un gran problema social que son las migraciones, ¿no? Toda la gente que migra a otros países y que, bueno, eso causa problemas sociales y es un impacto a nivel mundial, ¿no? Bueno, otro tema importante es la inflación. La inflación significa el alza de precios, ¿ok? ¿Y esto cómo es que se impacta o por qué se incrementan los precios? ¿Ok? Aquí algo importante. Siempre los precios van influenciados, ustedes como administradores lo deben de tener muy claro, por los costos y gastos que las empresas tienen al momento de llevar a cabo una producción. ¿Ok? Estos costos y gastos, pues es todos los insumos que ocupan, los sueldos que pagan, impuestos, o sea, todo eso que implica luz, teléfono, agua, todo, ¿no? Todo lo que tiene que pagar una empresa son costos y gastos, pero son necesarios para poder producir bienes y servicios. Entonces, imaginemos esto, o sea, si hay, y un ejemplo, ¿no? Puede ser, sube el precio de la gasolina, ¿no? Y entonces, si no se equilibra el precio de la gasolina, porque no tenemos este insumo, no tenemos cubierta la demanda de manera equilibrada, ¿no? En nuestro país, pues entonces sube el precio de la gasolina. Y si sube el precio de la gasolina, pues todos los productos y servicios que nos llegan a ofrecer los hacen a través pues necesitan transporte, necesitan camiones de carga, trailers, bla, bla, bla. Y entonces su gasto, ¿no? Por el consumo de gasolina tiene que ir inmerso en el precio del producto. Y entonces eso ocasiona que las empresas no puedan mantener los precios si sus costos están aumentando, ¿no? Y si utilizan transporte y el transporte ocupa gasolina, pues ese costo se incrementa. Entonces lo tienen que poner en el precio del producto que van a ofrecer. Y así se elevan los precios. Entonces es una inflación. A eso se le conoce como inflación, ¿no? La alza de precios. Y que de repente hay ciertas cosas que pareciera que solamente dices, oye, pero pues es gasolina, ¿por qué nos impacta? Pues porque todos los productos para poderlos hacer llegar a los supermercados, a las tiendas, pues es a través de vehículos. Entonces, pues, todo va a tener un impacto económico. Entonces, vean cómo es tan interesante este tema de la inflación. Por eso hay que cuidar muchísimo estos aspectos. Y lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno en estos casos es dar,
o dar subsidios, ¿no? Para mantener por ejemplo, los precios, por ejemplo, de gasolina, ¿no? Bajos. Pero bueno, ese es un ejemplo. Hay más cosas que generan también estos temas de inflación. Pero bueno, con que entiendan a qué se refiere la inflación, esa es una de las variables macroeconómicas. Desempleo. Esto también tiene que ver con la cantidad de producción que hay a través de las empresas, cuántas empresas tenemos hoy establecidas y que generan empleo. Y de ahí pues se produce esta medición, ¿no? De cuánta población está desempleada, esta población económicamente activa y cuántas no tienen empleo, ¿no? Y esto es un indicador importante porque entre mayor sea esta tasa de desempleo, es lo que o lo que nos ayuda a identificar que hay una economía no tan estable, ¿no? Porque si hay mucha gente desempleada, hay problemas sociales, hay más delincuencia, hay más inseguridad, ¿no? Porque la gente tiene que buscar de qué vivir, ¿no? O también el otro tema es, pues si no tienes ingresos, no hay gente con empleo, pues que consumes y a eso les impacta también a la producción de las empresas, la disminución de tu Producto Interno Bruto porque está disminuyendo tu producción. Es decir, es un todo, está muy interesante toda esta referencia. La balanza de pagos tiene que ver con las deudas que tiene un país con otro, ¿no? La deuda privada, lo que tiene que ver con las empresas, ¿sí? Todo el sector privado nos referimos a los empresarios, a las empresas privadas, ¿no? Eh, la deuda pública tiene que ver con con esta deuda que tienen las empresas que maneja el gobierno. Sí, el déficit público es esta diferencia de lo que ellos manejan en sus entradas de dinero versus sus salidas, ¿no? De dónde están ocupando ese dinero. Perdóname, aquí está repetida el tema de inflación que lo hemos platicado y la tasa de desempleo que va relacionado a este punto. ¿Sale? Bueno, otra parte importante son las variables microeconómicas, que estas son las que todo eso en su conjunto nos van a ayudar a tener esta referencia. La producción de una empresa que va a ir en función de la demanda de la población y la población no puede demandar si no tiene un empleo, ¿no? Y entonces volvemos al tema del desempleo. Deuda de las empresas, ¿no? Gastos de una empresa porque eso va a impactar en los precios que a su vez van a impactar al final en una inflación, el consumo de un hogar, salarios de un trabajador, porque esto también implica que entre mejor estén los sueldos, pues eso va a tener un mejor demanda, ¿no? De productos. Pero aquí aguas, porque a veces no nada más es decir, el gobierno indica a partir de cierto periodo va a aumentar el salario mínimo a tanto, pero sin tener una referencia de cómo lo van a manejar, porque eso es un incremento de costo, volvemos al tema de costo para las empresas pagar más a sus empleados porque esos costos tienen que ir incluidos en el precio del producto y eso va a generar también una inflación. Entonces, pues es importante que tengan una demanda, pero siendo productivas las organizaciones, ustedes lo saben como administradores, ¿no? Siendo muy productivos, muy eficientes con sus recursos, ¿sale? Para sacar la mayor producción, ¿sí? Con base a las necesidades de la demanda que se tiene, de los clientes que se tienen para poder mantener buenos salarios, ¿sí? Buenos ingresos y esto no impacte en el precio de los productos y servicios que ofrecen las empresas, ¿no? Pero eso ya es un tema más administrativo que ustedes conocen y no nada más es de, ya, tienes que aumentar los salarios a tu gente y punto, ¿no? Y pues si es un tema de una regulación que sale en el Diario Oficial de la Federación, implementada por el gobierno, pues se tiene que acatar. Pero pues eso sí no se está, por eso tiene que haber esa comunión entre el sector privado y el sector público, el gobierno, para que la economía funcione correctamente, ¿sale? Las preferencias del consumidor, eso va a demandar más cosas que otras, lo igual que los gustos, el ahorro personal, que eso vamos a ver qué se tiene que hacer con ese ingreso que tenemos. Consumimos todo lo que necesitamos, pero debería de existir un ahorro. ¿Y qué hacemos con ese ahorro, no? Vamos a verlo más adelante con el tema de los modelos económicos. Y que también en el video hablaban acerca de John Maynard Keynes, que es el tema que vamos a ver también las siguientes semanas, ¿no? De cómo su aportación y que tiene que ver con los modelos económicos que hoy existen, tuvo un impacto, ¿no? Esta investigación que hizo este economista inglés. Y la aversión al riesgo, es decir, en qué sí puedo invertir, en qué no puedo invertir. Bueno, en resumen, pues estas son las variables, tanto de micro como macroeconomía, pero podemos resumir que efectivamente todas estas variables, ¿sí? En sumatoria te van a ayudar a tener un indicador de macroeconomía, ¿no?
Entonces, todo esto, pues, lo que te va a impactar al Producto Interno Bruto. Todo esto te va a impactar a la inflación. Todo esto te va a impactar en la tasa de desempleo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sean cosas contrapuestas, sino más bien es lo mismo, ¿sale? Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.